conscientes de nuestra llamada a un nivel tan alto, a pertenecer a estas bodas eternas que tú mismo has fijado para la humanidad. Concédenos la gracia de poder vivir esta Cuaresma ligados a esta visión que tú tenías, a fin de que podamos vivir desde aquí lo que es tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estamos pues en el tema 13, el banquete de bodas, un llamado a pertenecer al reino. Asistir al banquete del Señor es estar dispuestos a vestir el traje de fiesta, que es el amor. Era costumbre dentro de los reyes, cuando invitaban a un banquete, proporcionarles un traje de manera que tuvieran un uniforme en la participación del banquete. Cuando el Señor envía a los discípulos a llamar a la gente, según el relato, se nos va a decir que envió las invitaciones a gente importante. Y la gente importante tenía muchas ocupaciones y por lo tanto no se acercó a ese banquete. Fue necesario invitar, llamar a otras gentes para que ocuparan este lugar, esta boda. Pero curiosamente, uno de ellos no se quiso poner el traje de fiesta. Dijo, yo soy así, si me aceptan así, pues bueno, y si no, pues que me saquen. Y en efecto, lo sacaron. Nosotros también estamos en ese camino, en esa búsqueda de colocarnos el traje. Este traje sería el amor. Avanzamos entonces en nuestro texto y decimos que en el tema anterior vimos que los auténticos hijos del reino se reconocen por sus frutos. La parábola de la gran cena nos muestra que Dios invita a los hijos del reino a pertenecer a Él, pero su invitación puede ser rechazada. En este taller podemos extraer, por medio de algunas pistas, las enseñanzas y compromisos que surgen de la parábola. De manera que nuestra tarea será valorar en la parábola del banquete de bodas que los impedimentos para entrar al reino dependen del ejercicio de la libertad personal. Uno si quiere entra y si no, no quiere. Pero no se puede estar adentro sin ponerse el traje de fiesta. Así que actualizar y confortar el mensaje de la parábola con la respuesta que le damos a Jesús para participar y comprometernos con el reino. Aquí tenemos la síntesis, ¿verdad? Una síntesis que nos permite hacer una lección de la parábola del sembrador. Tendremos el texto de Lucas 14, 16 al 24. Haremos una meditación. ¿Qué me dice el texto? Nos lanzamos luego al compromiso y la oración. La parábola del sembrador, dichoso el que pueda participar. Se destacará la importancia del traje, que es la capacidad de amar. Naturalmente, una parábola simplemente es un medio didáctico para enseñarnos sobre un tema en particular, que para vivir en el reino, evidentemente hay que vivir en el amor. La lectura, pues, vamos a tomar, primero observamos los detalles de la parábola.
Contextualizamos lo importante en la vida y observamos las variantes en el Evangelio según San Mateo. Buscamos el mensaje y revisamos pistas de interpretación. Meditar es una reflexión profunda para situarme dentro del mensaje, situarme dentro del contexto de la vida de Jesús. Así que actualizamos, identificamos a los invitados, reflexionamos sobre obstáculos y excusas, las semejanzas y diferencias con personajes, revisamos el trabajo apostólico y buscamos ejemplos. Todo esto nos lleva a un compromiso que se va a dar en el diálogo orante. En el diálogo orante tendremos pues el compromiso va a ser a nivel personal y a nivel de comunidad, pero como es un compromiso con Dios, ¿verdad? Compromiso que realizamos con Él para vivirlo a nivel personal y a nivel comunitario. Nuestro texto, Lucas 14, dice el texto. Un sábado entró Jesús a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Al observar cómo los invitados elegían los mejores puestos, se les hizo esta recomendación. Cuando alguien te invite a una boda, no te acomodes en el primer lugar. No sea que haya otro invitado más importante que tú. Y al que le había invitado le dijo, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten a ti y con eso quedes ya pagado. Uno de los convidados que oyó esto le dijo, dichoso el que pueda participar en el banquete del reino de Dios. Jesús le respondió, un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a sus criados a decirle a sus invitados, vengan, ya todo está preparado. Pero todos, uno tras otro, comenzaron a excusarse. Primero dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El criado regresó y refirió lo sucedido a su señor. Entonces el señor se irritó y dijo a su criado, sal deprisa a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres y a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Más tarde el criado dijo, Señor, se hizo como mandaste y todavía hay sitio. El Señor le dijo, entonces anda a los caminos y a las veredas y convence a la gente para que entre hasta que se llene mi casa. Pues les digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados, probará mi cena. Hasta aquí el texto del Santo Evangelio. Otros textos, Mateo 22, 1 al 10. Ya en la escena ya no se ha quedado fija. Se trata de la enseñanza, tiene como razón de ser, está en la casa de los fariseos, gente muy importante, gente muy calificada, muy educada, pero dice que buscaban los mejores puestos y les hizo una recomendación, que cuando alguien le invitara a la boda, pues no se acomodaran en el primer lugar, sino que
quizás había uno más importante que él. Y dijo también que era importante cuando se hiciera una invitación a los pobres, ¿verdad? Para no ser recompensado. Y deja este dichoso el que pueda participar en el banquete del reino de Dios. Es el centro de nuestra atención, pues a esto venimos a meditar esta palabra para ser invitados a participar del banquete del reino. Jesús, a través de una parábola, va a señalar que un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. Pero cuando ya todo estaba preparado, la gente muy delicada, por cierto, muy atenta, presenta sus argumentos por los cuales no pueden asistir. Una persona muy importante dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo, te ruego me excuses. El argumento, pues, es válido. Es una persona libre, tiene una invitación a la boda, pero es más importante ir a ver el campo. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me excuses. El argumento es válido, la persona es libre, puede o no asistir al banquete. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Válido, tiene que irse, se acaban de casar, la luna de miel, comenzar su vida matrimonial, que es más importante que asistir al banquete. Jesús había dicho, dichoso el que pueda participar en el banquete del reino de Dios. Quisiera que cada uno de nosotros, frente al mensaje que Jesús nos está dando, se ubicara. ¿Qué respuesta le da al Señor? Si quiere o no quiere. ¿Qué es lo más importante en su vida? Porque las excusas son válidas. Y cualquier excusa que tengamos, pues va a tener su argumento, su validez, pero se va a perder la invitación. Por eso el criado regresó, los que son los enviados de parte de Dios, tienen que informarle a Jesucristo que se hizo en la invitación, pero que no se pudo. La gente importante no acudió al banquete del reino. Pensemos que en la Eucaristía, ¿no? ¿Qué cosas hay más importantes que en la Eucaristía? Pues, según estos argumentos, hay cosas más importantes que participar en la comunidad. Luego el Señor envía a buscar gente pobre, como lo había indicado antes, pero todavía había sitio y van a los caminos y a las veredas y convencen a la gente que entre hasta que se llene la casa. Y la conclusión es, pues les digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados probará mi cena. Aquellos, estos que fueron invitados y que expusieron sus razones por las cuales no podían asistir a este gran banquete comunitario al que el rey estaba invitando. Ya con esto ya nosotros podemos pensar un poquito ahora qué nos dice el texto, la parábola. Se trata del banquete de bodas, de bodas. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a este banquete, a estas bodas del Cordero. Dichosos los que participan de la comunidad en donde el esposo atiende a la esposa, que es la iglesia. Jesús entró a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Y ahí uno de los invitados, al escuchar sus enseñanzas, exclamó: dichoso el que pueda participar en el banquete del reino de Dios. A este Jesús le responde con la parábola, pues, de la gran cena. Las bodas. Bodas que resaltan mucho en la vida de Jesús, las comidas que él tuvo con la gente y las bodas que finalmente, de las que menciona el libro del Apocalipsis, que cuando él venga será una auténtica boda. Aquellos que fueron respondiendo a la invitación tendrán, pues, la invitación abierta a entrar en el gran banquete. Veamos entonces cómo continúa este banquete. Camino de acceso a la parábola. Hemos leído la parábola. Leer con atención, dice el texto de Lucas. Ya lo leímos. Observa los detalles que ofrece la parábola. Identifica los personajes. ¿Qué pretextos ponen los invitados? ¿Cómo es la reacción del Señor frente a las negativas? ¿Quiénes son los llamados en lugar de los invitados? ¿Cuánta gente cabe en la cena? ¿Quiénes son los personajes? Gente de clase social, ¿sí? Eran los fariseos, gente muy importante, laicos, que eran laicos comprometidos para tener la vivencia de la comunicación de la ley, ¿verdad? Hacer que la gente viviera la ley, aunque ellos, pues, muchas veces no vivían lo que exigían a los demás. Por eso Jesús, pues, está con ellos y les habla de esta invitación. Es el personaje central, es Jesús, pero con dedicación a aquellos que fueron invitados primero, porque son los que han estudiado y eran los que esperaban la llegada del Mesías. Por lo tanto, eran los personajes invitados en primera fila. Pero se excusaron. Luego están los otros grupos, ¿verdad? Los pobres, los enfermos, gente que estaba marginada. Pero frente a esta negativa de los invitados, la propuesta es que entren todo este tipo de gente. Y aún más dice, todavía hay puestos. Vayan a invitar, salgan y encuentran otro grupo de personas. Hasta ahí vamos con el texto. ¿Cabe mucha gente en esa cena? Muchos. ¿Qué dice la parábola? Encuentra el mensaje que la parábola intenta dar. Bien. El mensaje es que son muchos los invitados y pocos los decididos. En la palabra de Dios, el banquete de la palabra, yo creo que estamos ya exagerando, ¿verdad? Mucha palabra y quizás se sientan como intoxicados de tanto mensaje. Pero es un tiempo de abundancia de palabra. Y luego, pues, leer los comentarios de la Biblia referente a esta cita. Bueno, es una tarea personal, ¿verdad? Es una lectura con una Biblia, pues, comentada. Si solo tienen el texto, pues no hay ningún comentario. Pero los comentarios que hay frente a esta cita es que es Jesús quien invita
a través de las comunidades al banquete de la palabra, al estilo de Isaías en el capítulo 55, que dice el texto: vengan a alimentarse de manjares suculentos, de vinos de solera. Vengan, que aquí se come sin pagar. Y lo hemos hecho así, ¿verdad? No hemos pedido ningún centavo a nadie para realizar todo este banquete de la palabra. He visto, sí, que algunos pues cobran, ¿verdad? Y tal vez pues les va bien económicamente, pero aquí al estilo de Isaías: vengan, coman, beban vinos sin pagar. Y algunas veces, como ustedes mismos lo han comentado, lo que no se cobra no se valora. Y entonces algunos naturalmente se excusan, ¿no? Se excusan. Si es que no puedo, el trabajo, los hijos, los viajes y tanta cosa, ¿no? Pues nos vamos excusando y caemos en esta trampa que cayeron los fariseos, que se consideraban gente importante y por lo tanto no apreciaron el banquete. Aún más, el banquete eucarístico, ¿no? En el banquete eucarístico entendemos que pocos son los que atienden el banquete eucarístico. Tiempo de pandemia, tiempo de ausencia. Y esta ausencia se siente. Muchos son los invitados y pocos los que se deciden a recomenzar su vida. Por eso la cita pues tiene muchos comentarios. Vamos a revisar, dice, las pistas de interpretación que te ofrecemos en este tema. Entonces tendremos ahora la meditación. Meditar es darle vueltas en la cabeza y en el corazón. A ver, ¿por dónde voy a vivir yo este mensaje? ¿Qué te dice la parábola? Aplica el mensaje de la parábola a tu llamado a participar en la obra de Jesús. Para actualizar, dice: ¿por qué los invitados principales no aceptan acudir a la cena? ¿Quiénes serían hoy estos personajes? ¿Qué sucede para que sean los pobres, ciegos, inválidos y cojos los que acepten participar de la cena? Hoy, ¿quiénes son estos invitados? Las obligaciones son impedimento para adherirse al proyecto del reino. ¿Cuáles son las excusas más frecuentes que escuchamos cuando hacemos el llamado a participar en una actividad relacionada con Dios? ¿Cuáles son las semejanzas entre el sirviente, los discípulos del reino y nosotros? ¿Cómo debe ser nuestro trabajo como discípulos para colaborar con Jesús en el anuncio del reino? Vendrá un trabajo ilustrar como una experiencia actual el mensaje de la parábola. Y luego nos piden el compromiso. ¿Qué te sugiere la parábola? Establece un compromiso que te lleve a hacer su vida un mensaje. Y luego se nos va a pedir en forma orante dialogar con Dios el mensaje de la parábola. ¿Cuántas veces me ha invitado al banquete y yo he puesto naturalmente cosas importantes? No es que no sean importantes, pero se ha minusvalorado la llamada que Dios ha hecho para participar del banquete del reino.
Hay que elaborar una oración de acuerdo a lo que la parábola haya despertado. Pistas que pueden ayudar a interpretar la parábola. El contexto, los banquetes mesiánicos. La parábola de la Gran Cena se sitúa en el ambiente de los banquetes mesiánicos. Participar en el banquete del reino tenía un significado mesiánico y profético. El profeta Isaías había anunciado una alianza nueva en donde habría comida gratuita y abundante para todos, especialmente para los que carecen de ello. Isaías 25, 6 al 8 e Isaías 55. Poder invitar a muchos era señal de poderío y riqueza. El Señor invita a todos los pueblos a su banquete abundante, regio, propio de un rey. Los libros sapienciales tienen alusión que van en esa misma línea, en Proverbios 9:5. No hay tiempo, pues, para lo importante. Es el sentir de Dios, que Él es creador, que Él tiene un proyecto. No es una cuestión devocional, pues que uno diga, ay, sí, yo estoy haciendo un gran bien porque escucho la palabra. No, es al revés. Dios, que es rey, me invita a mí al gran banquete. Pero yo tengo otras cosas más importantes que hacer y no participo de este banquete. Esta parábola coloca a los participantes ante los problemas de la vida cotidiana. El hombre que se desgasta demasiado en sus ocupaciones no tiene tiempo para lo auténticamente importante. Por eso se disculpa y rehúsa la invitación a participar en el banquete. Estar dispuestos a gastar el tiempo en lo verdaderamente importante. A pesar de que los auténticos invitados no quisieron acudir a la fiesta, de cualquier forma el banquete se celebra. No porque los invitados pues no llegaron, no se va a celebrar el banquete. El banquete va adelante. Esto pareciera como una especie de acto burlesco con invitados sustitutos que representan un papel que no les queda. Asisten al banquete los desocupados, los que no tienen razones para no asistir al banquete, los que tienen tiempo para festejar. Así la fiesta está bajo el signo de la celebración sin restricciones de la libertad. Quienes estuvieron dispuestos a perder el tiempo, ellos ganaron. En la parábola se consagra una fiesta que no tiene fin. Invita a vivirla desde ahora y a dejar de ocuparse por cosas que hacen perder la oportunidad de gozar de la fiesta del Rey. Pero vayamos ahora a los matices que plantea el evangelista según San Mateo. La parábola también nos llega a través del escritor Mateo con características propias. En ella se trata de la escena de la boda del hijo del rey. Es lo mismo. Los invitados no solamente se niegan a participar a causa de sus actividades, sino que matan a los criados. Esto es peor, porque son violentos. ¿Qué es lo que sucedió en toda la historia, verdad? Dios envió a tantos profetas y la mayoría de ellos terminaron sacrificados, mártires, por invitar a la boda. A la cena finalmente acuden los pobres, pero llega una persona sin traje de boda, sin traje. Sí, sí. Pues yo dije ya no vinieron. No va a haber clases hoy, me va a tocar llamar a mi esposo y me voy a quedar oyendo mi clase hasta el final, dije yo, y de ahí lo llamo que me venga a traer.
En ella se hace alusión a las bodas escatológicas que se llevarán a cabo al final de los tiempos entre Jesús, el esposo, y la iglesia, la esposa. Se trata pues de una boda escatológica. La boda, la gran fiesta que siempre se ha meditado así, diciendo que es Jesús, el novio, el que anda buscando contraer matrimonio eterno. Ahí sí se habla de una boda eterna. Entendemos que por eso la boda temporal es una señal, es un avance de lo que será la boda eterna. Por eso no hay que perder de vista la temporalidad de la vocación, porque la boda humana, pues, es un avance de lo que será la boda eterna. De ahí que las personas que han contraído matrimonio se preparen para ese gran final, porque el momento final de la vida es como una boda. Siempre a mí me hace pensar en este tema, y lo he vivido últimamente, cómo se preparó la muerte para plantear la muerte como una boda. Así que por esto, al final de los tiempos, Jesús, el esposo, y la iglesia, la esposa. Así está pensado en el Apocalipsis capítulo 22. El espíritu y la esposa dicen: ven, Señor. Dios prepara la boda de su Hijo Jesús, quien es el esposo. Juan Pablo II nos da una explicación en la parábola. La parábola del banquete nupcial presente del reino de Dios como una iniciativa soberana de Dios. Incluye también el tema del amor nupcial. El hijo, como para el que el padre prepara el banquete de bodas, es el esposo. Aunque en esta parábola no se habla de la esposa por su nombre, las circunstancias y otros textos del Nuevo Testamento identifican a la iglesia con la esposa. Ahora viene lo delicado, el traje de bodas es el amor. El desenlace de la parábola indica que la participación definitiva en el banquete nupcial está supeditada a ciertas condiciones esenciales. No basta haber entrado en la iglesia para estar seguro de la salvación eterna. Pero eso lo dice el Papa, ¿no? No basta haber entrado en la iglesia y estar seguro que uno se va a salvar. Dice Jesús: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de bodas? La parábola, que en este punto parece pasar del problema del rechazo histórico de la elección por parte del pueblo de Israel al comportamiento individual de todo aquel que es llamado y al juicio que se pronunciará sobre él, no especifica el significado de este traje. Pero se puede decir que la explicación se encuentra en el conjunto de la enseñanza de Cristo. El Sermón de la Montaña habla del mandamiento del amor, que es el principio de la vida divina y de la perfección según el modelo del Padre. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. Se trata del mandamiento nuevo que, como enseña Cristo, consiste en esto: que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Por ello parece posible colegir que el traje de bodas, como condición para participar en el banquete, es precisamente ese amor. Y es que dentro de las características del reino de Dios, la plataforma de la vida es aprender a amar, sentirse amado y amar. Y
Cuando se ama, todo lo demás, pues ya viene por añadidura. El que ama está siempre con la persona amada. Pero el que no ama, sino simplemente cubre espacios, solo cuando interesa estará presente. El que ama permanece. La invitación de Jesús en el capítulo 16 es esta: permaneced en mi amor, como yo he permanecido en el amor del Padre. Permanecer en el amor. Para seguir descubriendo, dice que la iniciación cristiana en Eucaristía de Paulinas es importante. Y así terminamos esta presentación. Si alguien pues quiere comentar, pues lo podemos hacer para ir descubriendo o enriqueciendo estas explicaciones que tiene el texto. ¿Qué nos dice la cumpleañera? Pero es cumpleañera de ayer, padre. Por eso, pero vale. Ese es como santo de pueblo, ustedes todo el mes. Ah, sí, ese sí. Pura zarabata. Buenas noches, padre, y buenas noches a todos. A mí particularmente la enseñanza que estamos tocando hoy me llega muy profundo porque yo fui de esos que se fueron a ver el arado en el campo como por 10 arados para irlos a probar y después regresar y luego me casé y luego yo tenía miles de actividades y sabía que algo me faltaba, pero no lo buscaba, no hacía. ¿Cuántas veces llegué con usted a querer intentar incluirme dentro de la comunidad y no, siempre había alguna excusa, ¿no? Entonces yo reconozco que yo fui de estos que contrató el Señor en el atardecer y que pues espero ser digna en algún momento de entrar en su reino. Y sí he sentido el cambio en mi actitud y en precisamente no valorar tanto los conocimientos técnicos que uno pueda tener o conocimientos muy de literarios cerrados y abrirse a estas nuevas explicaciones y a este nuevo estilo de evangelizar que hay, que es mucho más abierto que el que yo venía conociendo. Y yo le he dicho, si habemos 27 conectados, yo soy el número 28 de... Bueno. Estoy tempranito, pero estoy en la cola todavía aprendiendo mucho, pero yo aprendo de todos. Y sé que esto es un proceso y en lo que puedo ayudo a otros que están en la situación en la que yo estuve para que no pierdan tanto tiempo. Porque esto, usted dice, tenemos una fecha de caducidad, a mí se me quedó hoy más que todo grabado en la... Y por ahí debemos de tener el sellito y como no sabemos, ¿cómo sabe uno que no le van a pedir cuentas mañana, ¿no? Así ¿verdad? Que yo le agradezco porque la paciencia que nos tiene y yo sí honestamente no creo que estemos abotagados de información ni de recibir tanto, sino a veces lo sobrepasa a uno en la enseñanza. Le dice tantas cosas que uno tiene que rumiarla, decía usted, hay que volver a masticarla y volver a hacerla y hacerse el firme propósito de hacer las tareas que vienen ahí. Ese es mi propósito, al menos. Muy bien, Ros. Gracias, porque nos ayuda a entendernos, ¿verdad? Cómo estamos caminando en este acercamiento a este gran banquete, esa gran riqueza, el cómo el Señor nos alimenta, porque de eso se trata, ¿no? En un banquete uno va y celebra y come, comparte, y es en la vida a la que estamos llamados ahora y en pleno con los santos en la eternidad. Así que es una gran invitación. Gracias por su comentario. Aquí estamos practicando.
Buenas noches, padre. Buenas Buenas noches. a todos. Buenas Buenas noches. noches. Padre, No yo con lo que creo no te poder, miro vos. ahorita me pongo. Sí, Ahí porque está. era eso. Ah, no, así sí, pues. Con lo que yo creo que me podría quedar, aparte de lo que dice Ronunda, de que uno muchas veces no atiende al llamado y lo dicen, lo invitan y no llega. Pero ya estando dentro de lo que es la invitación, creo que con lo que yo me podría quedar es de que tengo que tener el cuidado de no caer en ser una persona que me guste que me estén implorando, que me estén rogando, que me digan las cosas para poderlas hacer. O sea, le digo, tengo que tener cuidado porque de repente, y sí o he caído, voy a hablar personalmente, he caído en eso de que no quiero hacer algunas cosas de la iglesia, ¿verdad? O cosas así, y me ruegan o me tienen que decir varias veces. Eso sí, o sea, creo que pasa y creo que es lo que uno debería de tener el cuidado de no caer en eso y que también el no caer también en eso de ya haber disfrutado del banquete probablemente y me quede como solo disfrutándolo, ¿verdad? Ahora lo disfruto y que sean otros los que hagan, aunque yo esté presente, pero no voy a actuar, ¿sí? O sea, eso es lo que yo más o menos entiendo de esta parábola, de dónde yo me tengo que agarrar para no caer en ser ese invitado despreciable, ¿verdad? O también el que en algún momento me pueda sentir como que no estoy siendo invitado y estoy presente y no me toman en cuenta, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas son las que a mí me quedan más, el tener el cuidado de no caer en eso de hacerme de rogar o cosas así, y no el quedarme también ya disfruté, ya comí, ahora que otro lave los trastos, por decirlo así, ¿verdad? Ajá. Algo así es lo que yo trato de entender. Bien, o sea, la participación es participación. Correcto. O sea, por eso me gustan a mí mucho las fiestas de los pueblos, porque ahí todos contribuyen. ¿Sí? Todos van a hacer las cosas y hasta que colaboran. terminan todo, terminan todo. Y dice, bueno, ya agradecen y se van, porque participan. Lo que pasa en las ciudades que nos hemos acostumbrado a ser servidos. Y esto, pues, la mayoría piensa que así tiene que ser la iglesia tiene que servirles y servirles y servirles, pero a veces no hay una participación. Y es lo que se esperaría, ¿va? De la iglesia, de como dices tú, no que los estén rogando, sino que ya tengan la convicción personal de la participación en todo, ¿verdad? Es una corresponsabilidad. Para eso vendrá la carta del Papa, Fratelli Tutti, que nos va a explicar un poquito sobre la corresponsabilidad en la fraternidad. Gracias, Julio. Padre, yo tengo una duda que quizás no es, aprovecho el momento, no sé si será el foro, con respecto, uno, pues obviamente sabe que está haciendo su camino hacia el, poder calificar para este banquete y para poder ir vestido apropiadamente. Yo tengo la duda con el resto de nuestra gente, no los que están vivos, sino todos aquellos que hicieron un camino y uno no lo conoce. Mi papá murió cuando yo tenía 14 años. Y yo sí creo que uno, yo oro por ellos y por mis difuntos. Y él era un hombre, pues bueno, era un hombre creyente, pero claro, era mi papá, yo lo veía como tal, ¿no? Entonces, sé que existen las indulgencias y ahora para el año josefino, el año de San José, hay unas indulgencias. ¿Cómo es esto, padre? En mi ignorancia,
quisiera conocer el meollo de esto. El asunto. Bien. ¿Cómo explicar esto desde la fuente? Jesús, en el capítulo 7 de San Juan, ha dicho que Él es la fuente de agua viva. Y cuando se habla de fuente, es una imagen de la gracia, la sobreabundancia de gracia. No todas las personas tenemos la posibilidad, por ejemplo, del conocimiento de Dios, como ahora lo tenemos. Porque yo entiendo que a nuestros padres, aunque hayan querido conocer la Biblia, no podían hacerlo. Recuerdo a mi abuelo que tenía la Biblia y me decía, esto no lo pueden leer los niños porque es cosa de adultos. Para quienes tuvieron la Biblia, leyeron algo, pero para quienes no, pues vivieron según la ley natural. Y la ley natural tiene sus principios en el sagrario de la conciencia, porque no es que sea por ignorancia, sino porque en ese momento, pues la catolicidad carecía de las explicaciones que hoy tenemos. La Biblia, naturalmente, comienza a motivar su lectura en el año 65 del siglo pasado. En el 65, la Dei Verbum declara, es un documento conciliar, y en este documento, pues manifiesta de que es necesario que todo el pueblo católico conozca la Sagrada Escritura. Y dice así, ábrase de par en para todos los cristianos la Sagrada Escritura, para que beban de ella como en su fuente. Esto para decir, pues, que a partir de esos años, la Iglesia comienza una pastoral bíblica. Que yo entiendo esto, que cuando esto comenzó, pues en realidad parecía ser como parte del movimiento protestante. Yo soy uno de estos quien fue rechazado mucho por eso, porque de niños íbamos a la formación bíblica. Y cuando uno daba una platiquita de Biblia a gente de las cofradías o las organizaciones anteriores, lo clasificaban a uno como evangélico. Decían, ya se hizo protestante porque lee la Biblia. Estamos hablando de los años 75 y siguientes. No era fácil entonces el hacerse parte de una reflexión bíblica en la iglesia. Los que trabajamos en esos años, luchamos, nos trataron mal, y pues, pero gracias a Dios sobrevivimos y aquí estamos. Pero muchos en su momento no se atrevieron a dar el paso, aunque la iglesia lo ofrecía, por estos temores que les he contado. ¿Qué sucede entonces en esa historia de la iglesia en el que muchos, aún viendo las cosas como venían, no se animaron porque tenían una tradición religiosa que se había enseñado? Y yo entiendo que yo he oído mucho esto, que decía la gente, yo quiero vivir y morir en la religión de mis padres. ¿Sí? Así como ellos vivieron, así voy a vivir yo. ¿Ven? Sí. ¿Qué sucede ya cuando viene el momento final? La ley natural, si les iluminó bien, pues entran en ese proceso de conocimiento eterno. Y a eso se debe entonces que la iglesia, ese tesoro de gracias que es Jesucristo, lo aplica en la indulgencia.
Es una gracia que se pide y que Dios le da a los difuntos para que ahonden en el conocimiento de Cristo. Están en un nivel diferente del nuestro, pero la gracia que el Señor les concede es como abrirle los ojos internos para ir descubriendo más a Jesucristo. Pero eso lo da el Señor. A cada alma en la eternidad le va abriendo los ojos para manifestarse tal como es Él. De ahí que la iglesia depositaria dice de esas gracias, eso viene del Concilio Vaticano II, del Concilio de Trento, y dice va a distribuir estas gracias. Pero realmente es un acto de fe. Y hace uno bien en aplicarla a la vida, aplicarla a las almas del purgatorio, porque por eso están purgando esta visión de Dios. Quien ha tenido una visión equivocada y lo buscó con sinceridad, pero equivocado, pues el Señor corrige esta cuestión. El que comenzó con poco y no logró avanzar mucho, pues se abre al conocimiento de Dios. Son estados de vida diversos, pero en donde se aplica esta gracia especial. Así que, por eso los papas, pues, tienen esta facultad de dar estas indulgencias. En la historia de la iglesia, pues se han dado momentos difíciles, como en los tiempos de Lutero, porque al parecer vendían las indulgencias. Pero hoy por hoy no hay todo ese tipo de cosas, al menos yo no lo veo desde el ministerio como nos toca a nosotros vivirlo. Ya no hay este requisito económico para alcanzar indulgencias. Entiendo que algunas asociaciones lo hacen, pero ya Dios con ellos, ¿verdad? Porque son cosas diferentes, pero el Señor concede esta indulgencia para alcanzar esta gracia de conocerle en el más allá de nuestra historia. Gracias, Padre. Bueno. Padre, perdón, otra vez yo. Bueno. Mire, aparte de lo que es el banquete, otra de las cosas que se menciona allí es el traje o la vestimenta. Ajá. ¿Me podría ampliar un poquito con respecto a eso? Porque lo que yo logro entender es de que para poder entrar a la fiesta, ese traje es mi vida de gracia. No ¿Sí? sé si estoy bien. Sí. Entonces, nosotros le llamamos virtudes. ¿Sí? Trento es... en virtudes hablamos de antes de virtudes teologales y virtudes cardinales. Doctrinalmente, ¿va? ¿Cuáles son las virtudes inherentes al bautismo? Fe, esperanza y caridad. Estas virtudes son, decimos así en lenguaje exacto, religioso, son intrínsecas a la gracia bautismal, la fe. Pero aquí se concreta, según la visión del Papa Juan Pablo II, de que se trata de la capacidad de amar. ¿Qué es lo que se ve, verdad? Es un traje. Lo que se ve, y es el traje, es la capacidad de querer a la gente, pues, ¿eh? De servirle, que son cosas externas, pero que se ven. Y eso es la caridad. Entonces, la caridad no es algo teórico, sino que es algo muy práctico. Y que se ve si la persona tiene la gracia de amar o no. Pero hay gente que es muy religiosa, pero no ama. Y entonces se excluyen del reino porque no aman, pues. Y el amor es lo que permite el ingreso a la vida eterna. Esto lleva a las virtudes cardinales que son fortaleza, templanza,
son, diríamos, como gracias que también van a ser externas, pues. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que ya caracterizan a las personas. Entonces, eso se deduce de esta forma externa, lo que te cubre para participar en el reino. Padre, buenas noches. Mucho gusto saludarlo. Buenas noches. Y a todos también. Padre, sí, precisamente en la misma línea de la pregunta de Julio, nosotros entonces estamos buscando, en la búsqueda de la santidad, estaríamos nosotros teniendo ese, digamos, poder tener acceso a ese traje en el amor, ¿verdad? No sé si estoy en la misma línea, solo quería aclarar eso, Padre. Porque bien. Sí es, como decía Rosmunda, también es el banquete, lo entiendo cuando pasemos ya a la vida eterna, ya cuando pasemos a la presencia de Dios. Y yo sé que el reino de Dios también está aquí, pero aquí uno se descalifica a cada momento porque somos todavía seres humanos débiles, ¿no? Y pecadores. Entonces, en esa línea quería escuchar su comentario. Gracias. El reino se vive ahora. Fue el anuncio dominical. El reino de Dios está cerca. Cambien de mentalidad. ¿No? La enseñanza de Jesús. El reino se vive ahora y hay gente muy buena. Gente muy buena. Que vive con autenticidad del amor, el ágape divino. No podemos excusarnos, ¿verdad? Porque la excusa ya la oímos en el Evangelio. Que algunos dijeron no podemos, ¿verdad? Estamos ocupados en cosas más importantes que en la vivencia del banquete del reino. Entonces, vamos en forma gradual, cierto, pero hay que trabajar todo esto de colocarse el traje. No hay que dejarlo a última hora, que la vida del reino es para después de la muerte. Es ahora. Porque lo que ahora soy, lo que seré en el futuro. Entonces no hay que escatimar esfuerzo alguno, porque si no sería la respuesta, ahora no puedo, pero cuando ya me vaya a morir, entonces sí puedo. El traje de fiesta hay que colocárselo ahora, porque el reino de Dios hay que vivirlo en la comunidad. Yo entiendo que pues es un tema que quizás a algunos no les cuadre, porque se trata de tener que tratar con los miembros de la comunidad que se comprometen o no se comprometen a vivir este ideal, que es lo concreto, a la vivencia en la fraternidad, en el amor. Y hay que hacer el ejercicio, pues de lo contrario, uno no alcanza esa meta, aunque el Señor lo esté llamando. De manera que el reino se vive ahora y se vive en pleno en la vida eterna. Por eso hemos dicho, el reino de Dios nace, el reino de Dios crece, el reino de Dios llega a su plenitud. Entonces, comienza aquí, crece aquí, pero los frutos se perciben en la vida eterna. Por eso el traje pues va ligado a no al convencimiento, no, a la vivencia del amor. Eso es, Romeo. Gracias, Padre. Muy amable. Bien, damos gracias a Dios pues por habernos permitido congregarnos y meditar sobre su palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.
Que descansen, tengan buen descanso. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre, por todas sus bondades. Buenas noches. Feliz noche, Padre.